ahí ya nos estamos acercando al cierre de esta primera jornada. Estamos sumamente agradecidas y agradecidas por lo que hemos construido. Y quiero extenderles una invitación que en la mañana por la emoción y los nervios olvidé hacer. Así que mil disculpas, lo hago ahora. Uno de las posibilidades que este encuentro nos daba era el poder construir en conjunto saberes, reflexiones, etc. Y nos interesa mucho compartir justamente estas reflexiones, pero obviamente seguir profundizándolas, darnos tiempo para sentirlas, pensarlas, habitar. Entonces, desde el Grupo Semillas, que somos como el grupo motor de la red, a eso se refiere el Grupo Semillas, vimos la posibilidad de tener un número especial de la revista Intervención, que es la de nuestra casa de estudio, solo con el encuentro. Pero ¿con qué modalidad? ¿O cuál es la invitación? Es, por ejemplo, que nos hemos estado escuchando y nos pasó, por ejemplo, que yo conecté con la idea de la Bibi, tanto como para seguir discutiéndola, o porque pensamos muy similar o muy distinto, pero nos interesó. Entonces puedo invitar a la Bibi y decir, Bibi, ¿te tincaría que hiciéramos juntas un artículo? Esa es como la idea. ¿Cómo podemos seguir tejiendo en el fondo? No quiero decir que no se puedan construir artículos individuales, no es eso, no es una negación, sino que es una invitación de que estamos haciendo este esfuerzo colectivo, que nos podemos encontrar, quizás escribir desde Colombia, Chile, Argentina, un mismo artículo. Eso nos llama, nos motiva para poder compartir justamente. Entonces, la invitación es que hacia el terminado el encuentro, cuando ya lo hayamos vivido, habitado, les voy a mandar, ya que con la ANCO estamos construyendo la lista de las y los presentes, les vamos a mandar la invitación porque la idea sería una revista que pudiéramos publicar el próximo año. ¿Ya? La revista es libre, ya, para tranquilidad de todas, todos y todos. Ya no somos de esas revistas que se paga por leer, no. No somos de aquellas. Acto de colectivizar, difundir y que sea un número especial justamente de este encuentro, tomando los tres ejes. Entonces, la invitación es que nos sigamos escuchando, que podamos poner atención, ir haciendo esas conexiones, esas invitaciones para poder ir elaborando material en ese sentido. Querida, ya el formato de esas colaboraciones, preguntarte si tiene que ser solo artículo o podría ser otras formas también. La revista tiene, porque el espacio de la revista sí tiene como apartados, ¿no? Claro. Revista. Está mojado, vaya, que se está mojado. ¿Por qué no me gusta? Porque con Alicia Reina, aquí presente, mi amiga, compañera, nos invitaron a un proyecto bien interesante, encontré yo, de publicación, donde se pueden poner cosas en distintos formatos. Nosotras, por ejemplo, vamos a colaborar con una conversación, un diálogo. Entre no artículos, un diálogo donde vamos a hablar de tres cosas, las dos. Pero otra gente pone otras cosas, como artefactos, como fotografías, como obras artísticas, pero todas hablan de un concepto, porque la publicación es sobre un concepto. Está muy buena. Mira, nosotros seguimos el formato, y eso sí es el formato de la revista Intervención, que sí tiene distintas posibilidades. Están los artículos, están las reseñas, están las entrevistas. Hay entrevistas. Podría uno entrevistar a otro. Por ejemplo, está también eso, ¿ya? Entonces, por eso les digo que yo con tranquilidad pasado este encuentro les voy a mandar esa invitación, pero lo que quiero dejar acá muy marcado es identificarnos. ¿Con quiénes nos gustaría escribir algo? En los formatos, pero ¿con quiénes? ¿Qué idea? ¿Qué quiero profundizar? Pero pensando que lo vamos a difundir. Eso es como lo bonito, que estas discusiones van a seguir creciendo y que se van a seguir difundiendo. ¿Ya? Así que les dejo ahí instalado, les pido perdón, debería haber dicho esto en la mañana, pero ya saben. Bueno.
Ya, Coriteca. Sí, para ir terminando y siendo coherente con la propuesta a la cual se invitaba este encuentro, es que para colaborar con la síntesis que va a hacer Norma y Gerardo, ¿cierto? Lo que veíamos como propuesta, a ver qué les parece, es que podamos hacer el espacio de síntesis de este encuentro de forma colectiva, ¿sí? Entonces, la invitación es que cada uno de nosotros y nosotras podamos dar algunas palabras muy brevemente, no más de 2 minutos, ¿cierto? Teniendo la hora, ¿cierto? Ya la necesidad de conciliar las otras multitareas que tenemos en la vida cotidiana, ¿cierto? Como para poder dar finalización a lo que hemos realizado. Invitar a las compañeras, compañeros que están conectados y conectadas, que también puedan hacerlo, ¿cierto? Muy libremente, quien quiera, ¿cierto? Y como les decía, con un rango de tiempo limitado para que todas podamos hablar en la medida de lo posible. Y como provocación pensábamos de que nos falta contestar o reflexionar, resonar la pregunta que tenía que ver con los retos y los desafíos, ¿cierto? Entonces queremos centrar la reflexión, el sentir en función de esa última pregunta. ¿Sí? Así que, tal y como lo hicimos en las otras ocasiones, y ahí si Norma y Gerardo lo permiten también, ¿cierto? Poder invitarles a hacer este cierre conjunto, colectivo, colaborativo, ¿cierto? Comunitario, en función de el cuestionamiento, la pregunta, la reflexión, el sentir sobre los retos que estos temas que hemos trabajado el día de hoy tienen, ¿cierto?, para la crítica intercultural y decolonial en trabajo social y en las otras disciplinas que también hemos estado conversando por ahí. ¿Sí? Así que dejamos abierto para quien quiera comenzar y empezar a cantar la canción. Espera. Bueno, está que me hablaba. Está bien abrir con esperanza. Por cerrar con esa frase. Sí, bueno, sí, me parece muy importante que retomemos con mayor profundidad la reflexión del trabajo social, de nuestro trabajo social, porque digamos que personalmente tengo la expectativa que este encuentro, pues cierto, sea muy provechoso en ese sentido, porque hay algo que me viene inquietando un poco y es de la asistencia de tantos eventos de trabajo social, colegas, de qué tanto discutimos del trabajo social realmente, de qué tan dispuestas y dispuestos estamos a discutir el trabajo social, no hacer solo recomendaciones al trabajo social. Esto lo digo porque luego volvemos a la cotidianidad, ¿no? Y la cotidianidad nos pesa mucho, hablando ahora de cotidianidad, nos pesa mucho porque corremos el riesgo de segregarnos, ¿no? Y somos los que estamos inconformes y nos toca solo ser inconformes cuando estamos en este tipo de encuentros, pero por lo demás parece ser que no. Súper funcionales después. Sí, exacto, sí, después vuelvo a mi lugar seguro. Entonces me está inspirando en algo que plantea Janina en el texto que vamos a sacar próximamente de la red, que es la resistencia entre las institucionalidades, ¿no? Entre las instituciones. Que había tenido posibilidad de leerlo precisamente para venir acá. Y es lo siguiente, creo que siempre tenemos en trabajo social muchísimos temas, ¿se han dado cuenta? Son temas. Por ejemplo, acá de la tarde destaca mucho la cuestión de la idea de lo político, de la política, de la institucionalidad, del poder, ¿cierto? Y hemos discutido alrededor de eso y el papel que juega la institucionalidad en la sociedad, las instituciones, ¿cierto? Entre ellas la institucionalidad religiosa, que es la política y económica y etcétera. Entonces, pensando en trabajo social y como trabajadora social, no sé si compartimos, pero tengo una percepción de que tenemos una gran obediencia hacia la autoridad institucional. Y esa la veo más que en otras disciplinas.
Sí, estaba pensando que Estamos- siempre comentamos en la universidad, nadie hace esto, solo trabajo social ha hecho tal cosa. Siempre somos los más obedientes. Me da rabia. Eso nos convierte en buena medida. Por eso Enraizado. trabajo social es el único número Pero azul. entonces eso nos convierte en buena medida en la mano derecha del poder. El síndrome de hijo. Dicen que sean Sí, la más derecha. Bueno, pero voy a comentar un poco por qué es una preocupación, ¿cierto? Porque esa obediencia de la institucionalidad es también de la concepción de autoridad que hemos ido gestando en trabajo social. ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién la tiene? Y entonces la autoridad, nos cuesta mucho discutir la autoridad en el saber, la autoridad en el poder, la autoridad en cualquier lugar, porque también estamos formadas para que la autoridad lo tenga lo institucionalizado, ¿cierto? Eso por un lado. Por supuesto, concuerdo muchísimo con lo que planteaba Janina y que ya lo sabrán, pero voy dando adelanto. Es que desde los lugares, es inevitable estar en los lugares institucionales, es inevitable. Como es inevitable hacer parte de la modernidad colonial en la que vivimos, ¿cierto? Entonces lo de colonial no es salirse de ahí, sino estar ahí y plantear otras alternativas. Por eso existe el pensamiento fronterizo y todo lo demás. En ese lugar de resistencia a la institucionalidad, sabemos que podemos gestar de otro modo, que podemos actuar de otro modo, ¿cierto? Pero ese modo lo tenemos que conversar con él. O sea, hay que abrir la discusión de qué sería el quiebre institucional o descolonización de lo institucional o algo así, ¿cierto? ¿En qué consistiría? ¿Por qué? Porque luego llegamos a la cotidianidad y a la política de la cotidianidad, ¿cierto? Que es en la que nos movemos también como trabajadoras y trabajadores sociales, porque parte de nuestra trayectoria profesional y disciplinar es que ocupamos espacios directivos y demás, pero nos construimos en la cotidianidad, definitivamente. Nuestros espacios son muy cotidianos. Entonces ahí opera la política de la cotidianidad. En esa política de la cotidianidad, esa autoridad que tiene lo institucional, no la hemos tocado lo suficiente. Y por ese lado, de esa fe tan importante, tan ciega en la institucionalidad, yo la he visto y la he vivido y me causa mucho dolor, es que quebramos muy fácil la confianza en los procesos sociales. O sea, somos de procesos sociales, pero también la confianza la que quiebra fácil cualquier cosa. Por ejemplo, a ver, digamos que si la comunidad no es perfecta como la esperábamos, nuestra credibilidad y confianza en ella se pierde y entonces fácilmente podemos decir, no, es que cumple el formato, opere según la forma que está, si quiere acceder, porque no tenemos casi tiempo para comprender las lógicas del poder. O sea, nuestros afanes institucionales son tales que no nos da tiempo. O sea, nosotros creemos que necesitamos 5 años y no necesitamos tanto, solo necesitamos sentarnos como debe ser. Así como estamos, compartir cosas que son muy comunes de las personas con las que estamos y aprendemos mucho más que si llegamos al taller y a la votación exacta, a la caja de tarjetas exacta. O sea, es que la institucionalidad se va llegando hasta el momento de la cotidianidad. Y operamos así, salimos felices de las reuniones donde estuvimos y en realidad la cotidianidad no opera así. Entonces el acuerdo en un momentico que hemos hecho se vuelve inválido. ¿Por qué? Porque nuestros lazos siguen siendo la representación institucional, el momento institucional, la decisión institucional, y es una manera de autoridad que vamos reproduciendo en cada espacio donde estamos. Quisiera que entonces, ojalá pudiésemos en trabajo social reflexionar un poco más, porque, por ejemplo, con esto de lo intercultural y lo de colonial y descolonial, hemos querido irrumpir en otros escenarios las prácticas profesionales y ha sido dificilísimo. Yo no sé a ustedes cómo les van. Pero si no es una práctica institucionalizada como debe ser,
Si no hay un profesional de trabajo social, no puede haber práctica. Si la institución no le da no sé qué, no puede haber práctica. O sea, es una cosa impresionante y entonces todo el trabajo político de formación que hacemos casi que se pierde en ese momento de la práctica, porque si no está con todo el panorama exacto, la práctica, no la hay. Y entonces todo el ideario se mueve en torno a que la realización tuya es llegar a estar en una institución, trabajar en una institución. ¿Y el proceso social dónde queda? No tiene fuerza, no tiene sentido a pesar de que durante todo el trabajo formativo se haya insistido en ello, porque llega el momento contundente, voy a hacer tu trabajo de grado, pero también es, si no es el método este, el método X, el método Y, ni siquiera a veces es aprobada si pasa por jurados o lo que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Además, porque estamos en transformaciones curriculares comprometidas de lleno. Llegamos al momento de la implementación de los planes. Ahora nosotros acabamos de pasar una reforma curricular fantástica de como de 6 años, que casi no la logramos. Entonces, ¿dónde están los colegas y las colegas críticos? ¿Dónde están en la academia? ¿Cierto? ¿Hasta dónde llega el alcance de lo crítico en la academia en este momento? No, es que tú das la cátedra de desarrollo porque el desarrollo en trabajo social es genético, es una cosa rarísima. Si no te desprendes de ahí, del desarrollo, del bienestar, de las mismas categorías, no logras ser profesor o profesora. ¿Por qué? Porque no puedes pensar el sistema mundo, por ejemplo. Porque no puedes pensar simplemente América Latina, ¿cierto? Abrir ese panorama pluralista que tenemos tan interesante. Entonces, ¿cuáles son los alcances realmente que podemos tener para que todo el proceso formativo, que siempre llega a la formación, siempre llega a la formación, no se termine en el momento en que sean las prácticas, en el momento en que sean los trabajos de grado, ¿cierto? Y que sobre todo en algún momento yo sueño que logremos perder en alguna medida, o al menos transgredir esa autoridad tan enorme que le damos a las instituciones sociales y a las instituciones en la sociedad en todos los niveles. Así que sería transformar el trabajo social y no sé cómo es que vamos a hacerlo. Pero como siempre yo no tengo la respuesta, solo tengo la inquietud, eso era lo que quería plantear, porque son retos enormes. Bueno, gracias. Es que me quería tomar de una idea a propósito yo soy tutor de práctica, entonces los temas de práctica habitualmente me interpelan. Alguna cuestión que alguna vez discutíamos en la Universidad del Biobío con el Felipe Sarabia, algunos otros temas, era cómo convocar o convencer a las instituciones con las que trabajamos de que el perfil, por decirlo de alguna forma, de estudiante que estamos tratando de formar, intenta el perfil que esta carrera ha definido, intenta salirse del molde que ellos esperan. Y ahí hay un diálogo, ¿cierto? Entre el proyecto educativo y las instituciones. Una arista compleja de eso, a propósito de cómo se instalan las racionalidades que llegan por diferentes lados en estas entrecruzadas neoliberales, ¿cierto? Es que, por ejemplo, alguna vez tuvimos una práctica en una comunidad de un sector de Concepción que se llama Nonguén, que tiene humedales, que tiene ríos, que tiene bosques, que tiene flora y fauna, y que se instala una comunidad a vivir de una manera lo más autosustentable posible, trabajando lo mínimo porque algunas lucas tienen que tener, pero tratando de no jugar la lógica de la vida del resto de la ciudad, del Concepción metropolitano, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí había una colega trabajadora social que de una u otra forma cumplía como un rol, diría yo, educador dentro de la comunidad, pero como una más de la comunidad, no como la profesional del trabajo social, sino que una mujer trabajadora social que forma parte de esta comunidad y desde donde se ha formado, pone su profesión a la disposición de la comunidad. Y con un trabajo bien sistemático, bien ordenado,
donde otros profesionales también van colocando lo suyo a disposición de este espacio bien inédito. Cuando yo lo escuché dije, oye, qué entretenido esto. Entonces, como tú eres trabajadora social, no quieren sumarse a nuestros procesos de práctica. Entonces, asignamos estudiantes en práctica a este proceso, que tiene, de repente pienso que tiene una lógica media como el 6, así como que en realidad se mezclan profesionales, seres humanos desde su profesión, no la disciplina operacionalizada en el aparato técnico, y que confluyen desde distintas miradas y tratan de llegar a puertos. Pero por lo tanto la estructura no es tradicional. Por lo tanto, no siempre la figura que acompaña era esta trabajadora social. Sí, sí. Y asignamos a estudiantes ahí tratando de ajustar el perfil más clever para ese espacio, porque en realidad había harto trabajo que hacer en términos de, pensé en la Terematus, el trabajo de las categorías. ¿Qué hay ahí? Ahí está lo medioambiental, ahí está lo comunitario, ahí está, qué sé yo, el trabajo de las categorías a propósito de cómo se vive en ese espacio, porque implicaba además cuidado de los hijos, procesos educativos, la alimentación sustentable, cómo cohabitaban con el territorio, porque incluso la forma en la que estaban tratando de construir sus viviendas era más o menos la lógica pehuenche, así como, ojalá ni cortar un árbol para instalar la casa, así como otro mundo. Y la estructura, y la guía, y los horarios, y a qué hora entro, y a qué hora salgo, y el reporte, y el instrumento, al final, los estudiantes nos exigieron la estructura y hoy el centro de práctica más mal evaluado desde la perspectiva de los estudiantes, cuando no sé, desde la ilusión que uno tiene, así como, yo me pregunto de repente, ¿qué hicimos? Me meto en el saco, ¿cierto? En primer y segundo año, que no logramos instalar en la cabeza el trabajo en la categoría. O sea, esta abstracción que tiene una expresión en la realidad, pero si la vocación es transformativa, ¿para qué querés tanto molde? ¿Sí? ¿Dónde está el molde? ¿Cuál es mi pauta? ¿Y cuándo me van a ir a supervisar? El profe no ha ido, no encontré la guía, el otro era sociólogo. El sociólogo me habla de esto y dijo esto del trabajo, o sea, nunca lo dijo, pero incluso sintiéndose hasta medio ofendidos ahí. Es una arista... por eso traté de guiar como mi intervención de la jornada de la mañana como desde el rol que tiene la formación en estos procesos. Y porque reconozco que hay vocaciones en todos los aquí presentes y en otros espacios también, como por proponer un trabajo social otro, que hable desde otros códigos y que efectivamente aglutine y concrete desde otras perspectivas. Pero es increíble cómo el imaginario de lo tecnocrático del informe social, que es así la visita, que está en la estructura, que reporta el tiempo, es la imagen que... Se fue la chiquilla que estaba en la mañana, no sé, le pudieron haber preguntado. ¿Qué imagen tienen del trabajo social en tanto su expectativa de ejercicio profesional? Porque ahí diría que hay una expectativa sobre el desempeño profesional que es un poco distante de lo que nosotros discutimos disciplinarmente. Las discusiones de nosotros están en una arista académico, disciplinar, que yo diría que es una discusión que a muchos colegas no le importa en el espacio de lo profesional. Muestra para el botón, se lo he contado otras veces, tengo unas guías en CESFAM en Talcahuano, también región del Biobío, que me lo han dicho así, yo respiro profundo como para no enojarme yo con la guía, así como, que ya sí, muy bonito eso de la academia y la investigación, pero aquí en el CESFAM, el informe social, la visita domiciliaria, la intervención social de caso. ¿No le enseñan esto en la universidad? Claro, el proyecto es entonces tratando de explicar cómo la apuesta formativa y en realidad sí está integrada. Claro, los estudiantes también tienen que demostrar sus competencias porque no es que el contenido no se haya pasado, pero la demanda del centro es súper técnica. Es que en salud es así. Entonces no tienen que trabajar con ese centro. Claro, pero... No es lo que a ustedes les interesa para el perfil que quieren formar. Y ahí están los otros espacios de las entrecruzadas, ¿te fijas? Sí. Porque voy al siguiente punto. Cierro con esto. Cierro con esto, disculpe. La expectativa que la escuela quiere del proyecto de la universidad, pero que se entrecruza con lo que las instituciones te entregan y con lo que los estudiantes creen que van a recibir o la expectativa de formación que tienen. Entonces, esa lista también es bastante clave porque te pone en tensión todo lo otro. Es como el meme, como yo lo veo, como lo ven los estudiantes, como lo ven la realidad. Perdona, pero sí, porque nosotros como locos.
Súper. Voy a resituar. Tenemos toda la mañana de mañana para poder conversar sobre estos temas que son súper interesantes. Entonces les pedimos que también como que los puedan apuntar ahí en algún lugarcito de su corazón, ¿cierto? Para traerlos mañana y seguir con la discusión, que seguramente va a estar muy buena. Pero queremos pedirle nuevamente que nos limitemos un tiempo porque la idea es no extendernos mucho más, ¿cierto? Y usar... Exacto, tenemos que ir cerrando, ¿cierto? Así que para usar turnos de palabra de 2 minutos y vamos Y dando menos. unas últimas palabras. Pero eso no es de colonial. Con la jefa, poder. La vida cotidiana y el trabajo social. Invitados e invitadas más. Vamos en serio los indisciplinados. Es que asociado a la vida buena hay que puede indisciplinarse también. Sí, en realidad la vida es importante. Perdón, luego Creo que podemos ir así para 2 minutos, así muy ordenadamente. Yo creo que perdón, No, dale, dale. No, habla tú, porque la invitación es que quien quiera hablar ahora pueda hacerlo, pero breve, y tenemos que respetar los tiempos. Me preocupa mucho nuestras compañeras y nuestros compañeros que están en pantalla, es distinto estar acompañando un proceso así. Hay que cerrar ya por un tema de cuidados. Entonces, quien quiera, si ese es el punto, quien quiera, pero que sea el breve. Lorena, yo iba a hacer solo eso. Bueno, yo he estado un poco ausente escuchando, porque esto de estar como yo para allá del charco en el último tiempo, también está para eso. Se ha dicho aquí tan afectivo. En España tenía muchas ganancias y también el trabajo social, pero es más seco, es más... no, yo solamente quería plantear que en el fondo las condiciones de cada uno, ¿no? A mí me interesa mucho como apuntar hacia qué entendemos por el trabajo social intercultural. Yo creo que también en nuestra experiencia chilena, ¿no? Quizás si lo llevamos a un espacio más formal, a lo político, en Chile solamente hay como un área intercultural que es salud, y la gente que sabe tampoco es intercultural. Sí. Es una cosa que no dialoga. Entonces, como en el fondo también entender hasta qué punto formamos en lo intercultural o estamos más bien formando en lo multicultural, solamente en un respeto a la diversidad, pero no un respeto que dialoga, ¿no? Que hay un encuentro ahí, sino es como respetar, pero cada uno en su espacio, y sobre todo en Chile, que nos gusta mucho también segmentar, la ciudad tienden a diferenciarse. Y ya tenemos lugares donde hay colectivos concretos, entonces como también entender esa lógica. Entonces nosotros ya vamos a trabajar juntas en todo el trabajo intercultural, y quizás como también reflexionar eso, como ser también críticos, ¿no? Porque hablábamos mucho de interculturalidad, y el mundo, como les decía yo, es más multicultural. Aquí en Chile se usa muchos términos como copertinencia cultural, el enfoque étnico sensitivo, que lo escuchan colegas de Colombia, que lo escuchan. Y entonces quizás como también discutir eso. Yo creo que también es esta llegada masiva que tuvimos de migrantes a Chile, y no sé si los chilenos no éramos conscientes. Nosotros somos ariqueñas, hemos vivido toda la vida con la diversidad étnica y cultural, pero en el fondo yo creo que nosotros éramos conscientes que éramos un país racista, clasista, xenófobo. Ahora se usa el término de la porofobia, y entonces de repente como que aparecen todas esas cosas, y con esas cosas son las, ¿no? Y entonces con esto cerrar, porque yo creo que sí tenemos muchas colegas, muchas trabajadoras sociales en el día a día, de que sí hacen trabajo social intercultural. En una situación mejor normal, hay experiencias estigmatizadas, y yo creo que también eso tendríamos que revelar, como mostrarlo, ¿no? En distintos espacios donde se está haciendo. Por ejemplo, yo ahora que, de hecho, tengo que salir porque me está esperando una colega que trabaja en Mejor Niñez, y hay una preocupación real en temas de infancia y niñez de trabajar interculturalidad. Entonces yo creo que esas preocupaciones que están ahí, quizás también mostrarlas y visibilizarlas.
Gracias, Vivi. La Vivi tiene claro. Gracias, Vivi. El poder se ejerce. Sí. Muy bien. No, solo breve, a propósito de lo que decía Isaac, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. No es reconfigurar a los y las estudiantes que ingresan a la carrera, sino porque es como, yo creo que gran parte de eso está ya instalado, ¿verdad? O sea, yo he conversado con estudiantes que vienen ingresando y, no sé, cuando les pregunto de economía, lo primero que se les viene la administración eficaz de, ¿verdad? El recurso escaso, o sea, definición clásica, ¿sí? Porque es lo que tiene. Entonces, pero ahí está el desafío nuestro, cómo desinstalamos eso, ¿sí? Cómo ampliamos las miradas, porque ese es el espacio donde nos movemos. O sea, sin duda, otros espacios militantes también buscarán otro tipo de transformaciones en el sistema, ¿sí? Y allí cambiarán las instituciones en términos de lo que esperan, ¿verdad? Y cambiará el perfil de las políticas sociales porque ya no van a estar bajo el modelo, sino otras lógicas. Pero ahora tenemos la gran tarea, ¿sí? Formativa en términos de acercarnos más. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué es lo que están buscando los y las estudiantes? Y cómo nuestra tarea se hace cargo de ese proceso también, ¿sí? Tal vez, claro, a propósito de lo que decía la Yani, es como, bueno, siendo más selectivo respecto de dónde con quiénes nos vamos a vincular en la tarea formativa. ¿Ya? Sacarse esa lógica de, estamos en función de la demanda del mercado. O sea, a todos nos miden en el ámbito universitario, ¿verdad? Por la tasa de empleabilidad, cuánto se demora, ¿verdad? La pronta salida, qué sé yo, y claro, uno tendrá que jugar un poco ese juego, pero no puede transformar completamente el proceso formativo, porque si no, esto va a ser solo retórico. ¿Sí? Y digo yo, Ahí identifica y luego. Sí. Bueno, a mí me surgió la pregunta que hace Esperanza, que cómo quebramos la institucionalidad o al menos fisuramos en algo. Para mí siempre es con el ejercicio democrático. O sea, que es lo que hablábamos, ¿no? Y la democracia es un ejercicio permanente, que lo que yo les comentaba también a las compañeras acá, que trabajo con colectivos sociales, y en esos mismos colectivos de base se reproducen estas lógicas verticales, se reproducen estas lógicas de que ejercen un par de personas un liderazgo fuerte, el resto no se atreve a hablar, no se atreve a disentir. Entonces, ¿cómo también nosotros desde el trabajo social vamos visualizando esto? También en nuestro gremio también ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo en nuestras propias prácticas nosotros vamos abriendo esos espacios, haciendo preguntas? Si te dicen, a mí me pasaba, ¿no? A ti como coordinadora me venían a decir cosas, porque yo era la coordinadora. Entonces, ¿cómo nosotros en vez de hacernos cargo de ese poder, lo devolvemos? Y decimos, no, es que devolvámoslo al grupo. ¿Cómo lo resolvemos acá? Y esa forma, que ha sido muy costosa, o sea, para mí al menos, porque es como ir contracorriente todo el tiempo, a la larga produce frutos, que son diversos. De, por ejemplo, de personas que en el colectivo no hablaban nada, a que ahora hablan algo, y después de 2 años ya se atreven a disentir en algo. Entonces son cambios pequeños, pero grandes cambios, que aportan a lo micropolítico y que aportan también a lo macropolítico. Entonces siento que nuestro rol en esos microespacios son fundamentales en este sentido de cómo abrimos esa construcción colectiva. Y respecto a la institucionalidad, no estoy tan de acuerdo con no elegir esos espacios, como el CESPAM, por ejemplo, que son los centros de salud familiar, para quienes no conocen, que están en el área de salud muy vertical en Chile, no sé cómo será en otros lados, que los médicos, hay una jerarquía muy, muy importante. Sin embargo, a mí me tocó una experiencia de salud, que no voy a profundizar porque si no me voy a la miércoles con el tiempo, pero, claro, pero efectivamente me costó 6 meses con el equipo nuestro de trabajo y estudiantes, etcétera, en decir a un hospital queríamos instalar unas huertas para hacer un proceso terapéutico con pacientes en rehabilitación que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces queríamos instalar esto, entonces me decían, ya, pero ustedes quieren meter estudiantes prácticos acá. Entonces tienen que pagar eso. Entonces,
te lo juro, fueron 6 meses de conversación para entender la lógica de que queríamos construir algo colectivo. Y se logró. Pero son 6 meses de trabajo. De solo diálogo que te va a venir un fruto el año siguiente, no ahora. Entonces, estamos dispuestos, y esa es la pregunta, a estar en este micro práctica permanente que a la larga tal vez nos va a llevar a un fruto, tal vez, y yo creo que ahí es donde se generan los cambios. Por acá, Nati, hay un comentario Hay En el varios. chat. Sí, en el chat. Bueno, yo decirles que el discurso de colonialidad no queda en una mera retórica cuando lo ponemos en práctica desde estos espacios, ¿no? Y creo que se cumple el objetivo, particularmente así lo siento, en la medida en que me he sentido acogida, aun cuando no hago parte del gremio de mi trabajo social, aun cuando llegué, ¿cierto? No estaba invitada y llegué, y llegué inicialmente con la intención de escuchar, pero terminé hablando, porque sentí que mi discurso, que a veces se torna un poco transgresor e irreverente, pues, no, al por él. Al contrario. Entonces, porque sí, creo que la academia está muy cercada por el poder, por los egos. Entonces, sentir que es un espacio donde te sientes acogida, donde nos miramos a los ojos y nos hablamos y podemos hablar, y siento que he hablado de una manera muy sincera, y porque se da la oportunidad de decirlo. Agradezco este espacio de aprendizaje y desaprendizaje. Bueno, voy a ser muy breve. Creo que, como decía Karina, es un espacio de aprendizaje y desaprendizaje. Yo me llevo muchas reflexiones y me encantó sobre todo cuestionar la praxis actual desde la institucionalización del trabajo social o cómo se está institucionalizando en el mercado laboral, ¿no? En Perú pasa lo mismo, ¿no? Que justamente cómo cuestionas una práctica institucionalizada en los servicios de salud. Incluso en temas de gremios, cómo la academia se relaciona con los gremios, con los ya egresados. Entonces, cómo se vincula la academia y cómo los egresados pueden aportar mucho a la academia, ¿no? Desde su hacer. Entonces también está el tema de las prácticas, ¿no? ¿Dónde se hacen prácticas? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer prácticas en una asociación de agricultores ecológicos, que es un movimiento social, al fin y al cabo, y que muchos compañeras cuestionaban, ¿y qué hacen ahí? ¿Y qué hace trabajo social ahí? Porque no había una guía de trabajo social. Yo no tuve una guía de trabajo social en in situ, en el campo, ¿no? Sino la profesora. Pero yo misma, creo que llegar a extraer qué significa el trabajo social o cómo trabajar en una asociación, encontrar el lugar ahí. Creo que ese reto que también tiene, no sé si en el caso de Perú, desde la academia, es eso, ¿no? Y como decía Diana, Isaac, el tema de cómo cuestionamos eso sin que los estudiantes lo vean como informal. Eso sí, o sea, lo ven como informal, siento que te cuestiona nada, pero esa profesora te manda a esos lugares que no son vistos como los clásicos, donde te van a pedir el informe, donde te piden las notas, o con todo parametrado a la rigurosidad científica de Popper, de positivismo, ¿no? Sino entrar a estas lógicas diferentes, ¿no? Y bueno, yo me llevo la reflexión de eso, que no se escucha en espacios, o no escucho eso en espacios en Perú. Creo que falta mucho. Bueno, esto súper. Nati está pidiendo acá en el Zoom. Rodrigo va a leer la intervención y con eso Sí, ya cerramos. Sí. No, yo solo para cerrar, incluso cerrar y abrir mañana quizá. Me hizo mucho sentido justamente el poder enfrentar estas discusiones, quizás desde ópticas de las actorías de todas y todos que estamos involucrados en los espacios. Nosotros en 1000 años, como Alberto Hurtado, tenemos prácticas en colectivo, en instituciones súper jerárquicas, en espacios interdisciplinarios, que haya o no hay un supervisor trabajador social,
ya no es tema. Sí tenemos discusiones, y aquí está mi querida Antonia, con la que hoy día comparto varias discusiones, que vamos peleando en cuanto a si usamos la pauta, no usamos la pauta, cómo movemos, porque creo yo, y por eso hablo de las actorías, es construir en conjunto cuáles son las apuestas transformativas. Y algo que me preocupa, y esto con esto cierro, es que me preocupa que la discusión sea en torno a la y los estudiantes y no a nuestros roles y a nuestros roles como estudiantes. De hecho, dirigiendo un programa, ahí la Sil puedes decirlo, quienes más intransigentes son los estudiantes que son colegas míos. Que está malo el café, que te equivocaste en el mail, que hiciste no sé qué. Y eso es una posición absolutamente colonial. Y puedo acercarme incluso a la idea de cliente. Y somos nosotros. Sí. Soy yo en ese sitio. La Ali en ese sitio. Es que creo que no puede ser dicotómica la mirada. Estamos todas y todos involucradas, no son ellas y yo. Porque esas prácticas colonizantes las mantenemos constantemente. Insisto, y se los digo con todo el cariño, pero me importa que lo reflexionemos. Un error que yo cometo como directora del programa y tengo 20 correos en un segundo. Porque yo no me puedo equivocar. Y eso me parece, y eso lo hacemos nosotros. Yo también lo hago cuando estoy en otros roles, ¿me entienden? Por eso lo pongo solo como ejemplo. No son ellas, no son ellos y nosotros. Somos todos los que estamos actuando en los sitios de transformación. En el Zoom hay una intervención ahí que no parece. Blanca comenta que en torno a la discusión sobre la formación profesional me parece que es importante no voltear a ver la expectativa del mercado, sino todos los actores del bienestar social que inciden en nuestra incorporación en la intervención social. El Estado, la sociedad civil, los profesionales expertos en las políticas sociales, etc. Y tenemos la solicitada palabra de Verónica. Verónica, por favor. Ay, ¿se escucha? Buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? Yo solamente quería hacer un aporte. Coincido en la mayoría de las cosas que hemos estado enhebrando y tejiendo, en la mayoría. También pienso como Paula Meschini que amerita esta cuestión de la formación profesional, amerita una ronda para profundizarla y no poner el peso de nuestros retos y de nuestras mismas interpelaciones en las espaldas de los estudiantes. Lo único que quería aportar a los desafíos y a los retos es que también nosotros tenemos que deconstruir, revisar e interpelar esta linealidad en el pensamiento que también tenemos y que también es propio de la estructura colonial en la que hemos sido educados y adiestrados o adiestradas o adiestrades, como podamos. Pero digo, también nosotros en la linealidad, en esa linealidad del tiempo y del pensamiento que tenemos, nos preocupan, nos angustian y a veces nos detienen las marchas atrás y las complejidades de los mismos procesos que nosotros intentamos desafiar. Queremos que las cosas sean mejores, queremos caminar hacia otros horizontes, queremos que los estudiantes se liberen de todo lo que nosotros no nos pudimos liberar, queremos que vivir bien y vivirnos y sentipensarnos, pero tenemos que entender también que tenemos una carga de linealidad en eso que a veces nos inmoviliza. Yo solamente quería aportar esto porque me parece que esa desconstrucción indispensable del tiempo, de la idea de progreso, de la idea de desarrollo, todos temas por donde fuimos dando vueltas desde el principio de esta ronda, ¿no? Tienen que también repensarse en estos términos de no linealidad, y eso nada más quería aportarles a la ronda de hoy. Gracias. Entonces, cierra Silvana. No, solamente me parece que
nos quedamos para mañana pensando en esto de los desafíos de democratizar la democracia, Sí. de descolonizar la democracia, de despatriarcalizar la democracia y de no desvincular los proyectos societales y civilizatorios de los proyectos profesionales. Ahí está el ellos y nosotros, y en la formación muchas veces hay una externalidad del contexto donde siempre las cosas le suceden a otros y no a nosotros, ni siquiera a veces nos reconocemos como trabajadores asalariados, en esto de la diferenciación, ¿no? El licenciado y la licenciada y lo refregamos, ¿no? Así que me parece que ahí hay todavía un trabajo enorme por hacer en esta vinculación proyecto societal, proyecto profesional. Creo que el trabajo social descolonial, fronterizo, despatriarcal, feminista, viene moviendo cimientos y viene haciendo ruido. Parece que no, decimos, ay, no somos... Pero yo veo en el colectivo profesional también la reacción, ¿no? Y el embate al trabajo social descolonial. Sí, es así. Hace poco se hizo un encuentro de un trabajo social autodenominado crítico en Argentina y se llegó a decir que el trabajo social descolonial es fascista. No. ¿No? Entonces, claro, promueve el fascismo, porque no... Se dijo públicamente, digo, hay un enojo muy fuerte, y pasó hace poco, y fueron estudiantes, y nos contaron a los estudiantes, nosotros, ¿no? Vinieron con esa... Bueno, así que digo, algo se está moviendo dentro del colectivo profesional, y creo que tenemos que, en este caso, bueno, hablábamos del contexto, de la democracia y demás, pero me parece que nos debemos discutir del trabajo social, ¿qué trabajo social? ¿Para quiénes? Sí, trabajo de acuerdo. social? Para mañana. Excelente. La cuestión gremial, sí, la cuestión gremial es urgente. Ya. Les damos las gracias entonces, particularmente a nuestros queridos compañeros que están ahí en el Zoom. Gracias por el aguante, por estar ahí, por compartir. Gracias, infinitas. Mañana nos conectamos a las 10:30 de Chile, bueno, 10:30 de Chile, y a ustedes les esperamos mañana a las 10 con un cafecito, galletitas, para que ingresemos a la última jornada. Mañana el encuentro es hasta la 1, ahí cerramos, ¿ya? Nos queda el último eje mañana, ¿ya? El mismo canal, mismo sitio, mismo todo, ¿ya? Así que nos vemos mañana. Muchas gracias.